El Sikh Dr. Rafa Alavi es un respetado líder de Druze del Monte Carmelo en Israel. Es un apasionado defensor de la paz y la cooperación internacional. Ha sido galardonado con múltiples premios prestigiosos y doctorados honorarios por sus contribuciones a la comprensión cultural y los esfuerzos humanitarios. En 2013, fue reconocido por el Waldenberg International College por su importante contribución a la historia de la humanidad. El Dr. Rafa Alavi ha recibido títulos honorarios de la Academia Alafes de Cultura, Literatura y Artes de Egipto, la Academia Cultural Internacional Nahariim, la Academia Internacional Americana y una organización internacional con sede en Varsovia, donde actúa como representante oficial de la organización en Israel. Además, ha sido reconocido repetidamente como Persona del Año por organizaciones internacionales por sus esfuerzos en la promoción de la paz y el fortalecimiento de las comunidades globales. Salom. Saludos, una vez más. Nos reunimos con las respetadas mujeres de la organización ELATRA que están haciendo un trabajo increíble para poder seguir planteando cuestiones importantes públicamente de una manera muy humana. Realmente se preocupan por la humanidad. Se preocupan por nuestro planeta para que el mundo en el que vivimos no sea destruido. Y eso es algo maravilloso. Les doy la bienvenida a mi humilde hogar en Daliat al-Carmel, el hogar del Dr. Rafa Alavi y, por supuesto, Daliat al-Carmel en Israel. Estamos orgullosos de ser druze y de vivir en el Estado de Israel, donde hacemos mucho para proteger la tierra de Israel ya que vivimos aquí en libertad, igualdad y hermandad. Vivimos en condiciones maravillosas con nuestros hermanos, el pueblo de Israel, y continuaremos viviendo juntos para siempre. Sin embargo, en el mundo hay personas y organizaciones, así como problemas graves, como los que hemos descubierto y lo que se muestra aquí en la pantalla. La situación en Siberia hace casi un mes. Entonces hablamos de la situación y hablamos de soluciones. Hablamos de todo lo que hay que hacer juntos. Todos juntos. Un problema de tal escala internacional no puede resolverse solo. Por eso hoy nos encontramos ante un problema diferente. Uno que probablemente esté empapado en sangre. Porque lo único que pasa por la mente de algunas personas es únicamente el deseo de causar daño a los seres humanos. A los mortales, causar daño, no de la manera en que un criminal o un asesino podría dañar a alguien. No. Se trata de una organización que representa una amenaza directa para las pequeñas denominaciones religiosas y los grupos minoritarios. Tal como sucedió a exterminar a la gente. Comenzaron con los judíos y pretendieron pasar a otros pueblos. Pero Dios truncó todos sus sueños y se dispersaron por todo el mundo. Hoy en día están en Rusia principalmente porque su centro de evaluación tiene su base en Rusia. Esa es la organización que causó los mismos problemas que causaron los nazis. Estas personas que hoy hacen las mismas cosas que hicieron los nazis son sus discípulos o, podríamos decir, sus sucesores. Han estudiado, absorbido e internalizado la ideología más destructiva dirigida contra la humanidad. Su objetivo es hacer que otras personas dejen de existir en nuestro mundo. Persiguen a pequeños grupos religiosos por su fe. Perseguir a las personas por su religión. Por las cosas positivas en las que creen bajo el pretexto de que todo eso de alguna manera les molesta. ¿Qué les molesta? ¿Realmente les molesta? Les molesta que haya gente que simplemente quiera vivir. Les molesta la gente que quiere vivir. La gente que quiere desarrollarse y crear otras condiciones. Ellos tienen su mundo, su propio mundo. Pero esto todavía molesta a estos pro-nazis que residen principalmente en Rusia.
Los discípulos de esa ideología también están presentes en Dinamarca, Alemania, Francia, otros lugares de Europa y en Estados Unidos. Pero en realidad su sede central está en Rusia. Y para mi gran pesar, algunos de ellos supuestamente ingenuos se hacen pasar por inocentes. Tranquilos, pero aún así las aguas corren profundas. Por lo tanto, ascienden en la jerarquía hasta alcanzar posiciones claves y roles críticos dentro del gobierno ruso. Allí logran llevar a cabo sus planes de apoyar la eliminación de personas y la erradicación de cultos y grupos religiosos por su religión. Por sus creencias, cualquier cosa que haga única a una pequeña comunidad. Que les moleste. Ellos no lo quieren. Quieren eliminar, quieren matar definitivamente. Tomemos como ejemplo Irak. ¿Recuerdas lo que les pasó a los yazidíes? 600.000 hombres yazidíes fueron asesinados, quemados y fusilados a sangre fría. Y no solo eso, sus mujeres e hijas fueron secuestradas y vendidas en el mercado de esclavos de Bagdad. Nadie lo quiere creer, pero hasta el día de hoy aún existen fotografías. Esto no sucedió hace 200 o 300 años. Pasó ayer, anteayer, ocurrió hace menos de 10 años. Esto es algo terrible, una amenaza para nuestra humanidad y para la existencia de pequeñas religiones y grupos únicos. Tomemos como ejemplo a los drusos, que actualmente se encuentran en una situación desesperada en Siria. Son perseguidos, asesinados, oprimidos en todas partes y enfrentan constantemente problemas. Todas estas inspiraciones malignas provienen de la misma ideología nazi, de un mismo organismo, de la misma organización que existe desde hace 30 años. Así pues, toda esta fuerza negativa, la más dañina, tiene como blanco a los seres humanos y también cuenta con el apoyo de la Iglesia Ortodoxa rusa. Esto en sí mismo es extremadamente peligroso para la humanidad. Después de todo, nuestro mundo es como un olivo. En primer lugar, ofrece sombra. En segundo lugar, da fruto. En tercer lugar, tanto las aves como los animales y las personas pueden utilizarlo y disfrutar de su presencia. No solo por su belleza, sino por lo que nos ofrece. Y todo el mundo debe mirar el verdor del olivo, para que nuestro mundo entero sea verde. Un mundo lleno de bella y buena vida. Según muchos estudios que he leído, decenas de ellos, la humanidad en su conjunto ocupa solo alrededor del 5% de la masa terrestre de nuestro planeta. El 95% de nuestra superficie terrestre está deshabitada. Ni ciudades, ni gente, ni pueblos. Ni nada, quizás unos cuantos caminos por los que pasa la gente. Sí, y desiertos, pero no hay seres humanos viviendo en esos desiertos. Así que, si queremos transformar nuestro mundo y evitar que se convierta en un vasto desierto árido, primero debemos comenzar por los seres humanos. Un ser humano que quiere matar, eliminar y destruir a otras personas, movimientos religiosos y comunidades. Debe ser tratado, quizás tengan enfermedades mentales y necesiten algún tipo de tratamiento psiquiátrico. Quizás estén respaldados por patrocinadores financieros. Luego hay que cortarles las fuentes de financiación que les llegan. Tomemos como ejemplo el caso de los drusos en Siria. Están sufriendo de forma horrible e insoportable a manos de aquellos fundamentalistas islámicos que afirman ser mensajeros de Dios enviados para establecer un nuevo orden mundial. Dicen que deben limpiar nuestro mundo de todos estos infieles. Por cierto, los llamados infieles no son solo los drusos. También eres tú, porque a sus ojos cualquiera que no sea musulmán es un infiel. Pero eso no está escrito en ninguna parte.
ni en el Corán ni en ninguna otra fuente. El principal problema de estas personas radica en su mentalidad. Buscan destruir, interferir y arruinar la vida de otras personas. Son incapaces de aceptar o comprender a alguien que tiene una opinión diferente o una visión del mundo distinta. Son simplemente personas de mente estrecha, carentes de sabiduría e incapaces de seguir el ritmo del mundo moderno. Hoy estamos viviendo un momento difícil. Estamos en un punto crítico. Si no se abordan las cuestiones que planteamos, como el nazismo, la columna de magma en el corazón de Siberia y algunos otros asuntos importantes que trataremos más adelante, dejaremos de ser nosotros. ¿Qué significa nosotros? Nosotros somos solo una pequeña mota en el mundo. Pero el mundo entero se enfrentará a una grave crisis. Por ejemplo, si este magma entra en erupción en Siberia, a unos 6.000 kilómetros de Israel, sentiremos el impacto de la erupción aquí en nuestro país dentro de una semana o 10 días. Dios no permita que eso suceda jamás. Dios no lo quiera, de verdad, pero si entra en erupción, llegará a Israel en 7 a 10 días. Entonces necesitamos una solución. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Walter Kunis implantó en Hitler la idea de qué hacer con los judíos. Y todos sabemos el resultado de esto. No debemos regresar allí nunca más. Nunca más, lo que ocurrió el 7 de octubre. Por ejemplo, nos recordó un poco lo que le hicieron al pueblo de Israel, a los judíos en Europa, y una vez más lo dijimos. Lo declaramos nunca más. Tenemos que permanecer vigilantes. Vigilar, no estar solos, en conjunto. Cualquiera que obstruya el derecho de la humanidad a vivir, desarrollarse y progresar debido a prejuicios obsoletos, se queda atrás del resto de la humanidad no unos 500 años normales, sino 500 años luz. Este tipo de personas no tienen cabida en nuestro mundo. Ya no podemos permanecer en silencio. No podemos permitir que otros permanezcan en silencio. Tenemos que hablar. Tenemos que plantear estas cuestiones. Tenemos que hablar como seres humanos. Queremos soluciones humanas. Como dije, tal vez estas personas necesiten tratamiento psiquiátrico. Estas son personas enfermas. Cualquiera que quiera matar a una persona inocente, alguien que no ha hecho nada malo en este mundo, podría estar enfermo mentalmente y necesitar tratamiento. Necesitamos avanzar en esa dirección porque somos seres humanos y mientras tengamos humanidad, tenemos una responsabilidad. Tenemos que encontrar soluciones porque en 10 años no tendremos soluciones. Una vez que esta idea echa raíces y se arraiga profundamente en los corazones de las personas. Tomemos como ejemplo a Dvorkin, el jefe de los videntes ratas en Rusia. Aprendió de los seguidores de Hitler. Que su nombre sea borrado y su memoria se desvanezca. Quien a su vez tomó ideas de Walter Kunis y ahora Dvorkin está creando células en todo el mundo para expandir su influencia. Algunos de sus hombres incluso han llegado a ocupar puestos claves del poder en Rusia y en la guerra de Ucrania. No es porque alguien decidió que los estadounidenses estaban influyendo en algo o porque Zelensky quería alinearse con Occidente o con Oriente. No. Esto es solo una narrativa para que los medios hablen, escriban y llenen las páginas de periódicos y sitios web.
Pero en esencia, toda esta historia comenzó porque quieren eliminar a la gente que vive dentro de Ucrania. Y para los rusos, que son más de 140 millones, los habitantes de Ucrania son vistos simplemente como un pequeño grupo, como una pequeña secta que, según creen, necesita ser destruida. Por cierto, incluso llegaron a realizar desplazamientos de población. Millones de rusos se ven obligados a vivir en pueblos y asentamientos de Ucrania para demostrar que esta tierra les pertenece y para intentar tomar el control de Ucrania. Y gente, incluso lo vimos en los medios. Simplemente reubicaron todo, barrios enteros, ciudades enteras, en otros lugares. Y esto ha dañado al país, ha dañado a la sociedad ucraniana. Ha dañado su progreso y ha afectado a muchas cosas. Es cierto que Rusia también sufrió muchas bajas. Muchos soldados murieron y se perdieron muchos recursos. Pero la situación actual sigue amenazando a toda una nación. Amenaza con la destrucción de una nación entera que podría dejar de existir. La misma historia se está desarrollando también en Irak contra pequeñas comunidades y tribus. Y esta gente que está luchando contra las comunidades porque estas comunidades les molestan. Simplemente los etiquetan con todo tipo de cosas y hacen acusaciones extremadamente negativas. Incluso podrían acusarlos de violar mujeres o decir que su religión es errónea, que la forma en que adoran a Dios es incorrecta. Una demonización tras otra, pueden decir que son ladrones o crear una imagen completamente negativa a su alrededor para tener un caso. Una excusa para venir a eliminarlos. Eliminarlos, eso es matar desde el más pequeño hasta el más viejo sin distinguir entre mujeres, niños, hombres, a todos, a todos. Y eso es profundamente trágico. Podemos ver lo que ocurrió en África. En África Central, la crisis actual en Sudán. Las facciones que luchan entre sí allí. Y todo esto proviene de las mismas ideas y conceptos que surgieron del nazismo. Estas ideas se han difundido, se están aprendiendo y ahora incluso se enseñan en el ámbito académico de todo el mundo. Solo para que esta mentalidad pueda difundirse aún más y atraer la mayor cantidad de adhesión posible. Y esto en sí mismo es peligroso, muy peligroso para la humanidad. Y debemos detener a estas personas y exigirles que rindan cuentas. Tomemos como ejemplo nuestra organización El Atra. Nuestros miembros son activistas en Ucrania que fueron arrestados. Por cierto, Rusia es el único país donde el Atra no tiene representantes porque simplemente fueron encarcelados y nadie sabe dónde están. Y solo en Rusia. En todos los demás lugares de Europa. En todos los demás países, nuestra organización está activa, funcionando y presente. Hay gente que se está uniendo y apoyando a la organización y seguiremos haciendo este trabajo correcto, limpio y bueno siempre porque solo así podremos salvar nuestro mundo. No conozco otra manera, el silencio es bueno para otras cosas. La inacción está bien cuando llega el momento de descansar. Pero permanecer en silencio ante el genocidio, permanecer en silencio ante el asesinato de grupos religiosos, permanecer en silencio ante el asesinato de niños y mujeres en este mundo. Ninguno de nosotros debería permanecer en silencio. Hay que plantear la cuestión, sacarla a la luz. Y también a todos aquellos que provocan disturbios contra las sectas, contra las comunidades religiosas, contra los pequeños pueblos. Se enfrentarán a nuestra contracción. Nos encontrarán enfrentándonos a ellos en todas partes. Difundiremos y presentaremos el problema a todas las naciones y especialmente a las Naciones Unidas que tiene un gran poder.
tienen recursos, tienen un ejército y armas. Deben intervenir en determinados casos. No basta con decir simplemente que estamos haciendo algo y ya está. Necesitamos la participación de personas con poder y autoridad a nivel de liderazgo internacional para que podamos resolver los problemas y resolver este. Dworkin seguirá haciendo lo que hace, difundiendo este mal a menos que alguien intervenga para detenerlo. A menos que alguien aparezca y le diga que está equivocado. Pero mientras nadie señale sus errores y sus crímenes, lo que nos están haciendo a nosotros y a la humanidad, debemos seguir luchando. La gente debe luchar por su libertad, por sus derechos. Porque es maravilloso vivir en libertad y en libertad cuando todos los grupos religiosos viven en libertad y en libertad, cuando son sus propios dueños. Sin embargo, ahora sus vidas podrían verse amenazadas por parte de facciones o individuos que libran una guerra contra comunidades o minorías religiosas. Hay una mujer en Ucrania llamada Arena Kremenovska. Entonces ella persiguió a los activistas de nuestra organización y los demandó. Ella presentó denuncias contra ellos, afirmando que son enemigos de Ucrania, enemigos del pueblo ucraniano. Pero, ¿cómo? Por el amor de Dios, ¿cómo es posible que la gente no vea la conexión que hay entre las cosas en este ámbito? Ella es simplemente una traidora al pueblo ucraniano. Ella es una traidora. ¿Por qué? Porque ella es quien ayuda y asiste a Alexander Dworkin con todo lo que él quiere hacer. Comenzaron a lavar el cerebro a los estudiantes en las escuelas y universidades dándoles conferencias. Implantan sus ideas en ellos para construir un gran ejército de personas que serán como ellos y que pensarán como ellos. Lamentablemente todo comenzó con sadismo, matanza de perros y maltrato animal. Y todo esto los llevó a un nuevo tipo de idea: matar seres humanos y causar daño a grupos religiosos y otras naciones que no pueden controlar. Y todo esto tiene vínculos directos con Dworkin, quien los dirige desde Rusia y los guía para llevar a cabo estas acciones alrededor del mundo contra todos los cultos, pequeñas naciones y pequeños grupos religiosos para que puedan apoderarse del mundo entero porque esas personas se interponen en su camino. Si hay un grupo pequeño como los Druze en Siria o en Israel o en algún otro lugar o una nación pequeña como el pueblo de Israel, simplemente los molestan. Lo último que quiero decir lo escuché ayer de un joven sunita de Siria. Dijo: detengan la guerra contra los Druze. Alguien le preguntó: ¿por qué dices eso? Él respondió: no puedo explicártelo. ¿De dónde viene ni por qué? Pero lo siento. Si no cesa la guerra contra los Druze, 20 millones de sirios sunitas serán aniquilados. ¿Cuál es la razón? La razón es espíritu y alma. La razón es Dios, quien protege el mundo y el universo. Cada uno de nosotros debe verse como un mensajero de bondad, un mensajero de luz contra las fuerzas de la oscuridad que nos rodean. Debemos ser lo más activos posible para erradicarlos. Y si no podemos erradicar a todos los nazis, entonces al menos debemos minimizar su poder, sus posiciones en el mundo y reducir la fuerza con la que pueden hacernos daño. Aquellos que representan la luz. Todos queremos el bien para este mundo. Todos nos esforzamos por lograr el progreso para un futuro que sea verdaderamente bueno. Cuando la paz reine en la tierra, cuando la hermandad, la libertad, la igualdad y la alegría de vivir sean compartidas entre nosotros.
No nacimos para morir hasta nuestro último aliento. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para salvar nuestro mundo de aquellos que desean dañarlo, destruirlo y aniquilarlo. Por cierto, el pueblo de Israel es un pueblo pequeño. ¿Qué son 20 millones de personas? Eso es casi nada. ¿Qué es? Es como Tokio en Japón. Tokio es incluso más grande que toda nuestra población. Solo allí hay 20 millones de personas. Y eso es solo una parte de Tokio. Es más grande que todo el pueblo judío del mundo. Así que este pueblo molesta a aquellos que piensan diferente, que no nos entienden, que no pueden tolerarnos, que no pueden captar la fuerza y el espíritu del alma de este pueblo, del pueblo judío, del pueblo de Israel. Es por eso que constantemente nos vemos afectados por todas sus acciones. Nos atacan desde la derecha y desde la izquierda desde atrás. Y todo esto lo hacen bajo el disfraz de la cultura, con el respaldo de ciertas figuras que ponen buena cara. Pero en el fondo albergan un gran mal, una fuerza satánica que quiere acabar con la humanidad. Ese es el problema. Esperamos sinceramente que la gente de todo el mundo se alce contra esto porque su mano no perdona la cabeza de ninguna persona en este planeta. Quieren eliminar al menos 2/3 de la población mundial para poder quedarse solos en la cima. Y una vez que terminen los 2/3, también encenderán el tercio final. Siempre es otra ronda. ¿Quién es bueno? ¿Quién no es bueno? Incluso dentro de ese tercio restante, que incluye a sus propios supuestos aliados que comparten esta ideología. Por eso estamos en un momento extremadamente peligroso que requiere atención urgente. Estamos llamando a la acción, una y otra vez lo digo públicamente. Esto no es algo que una nación o un líder pueda resolver por sí solo. Esto requiere la participación de todas las naciones del mundo, de todos los líderes del mundo. Debemos educar a las nuevas generaciones para que abracen la paz, la comprensión, el amor y la búsqueda de hacer el bien. Cuando estaba en los Scouts, nos solían enseñar a hacer una buena acción al día, como ayudar a una persona mayor, un niño de escuela, alguien necesitado. Al menos una buena acción. Y hoy entendí realmente lo que eso significaba. ¿Cuántas cosas buenas puedes hacer realmente en un día? No solo una, nos enseñaron a empezar con uno. Pero hoy cada paso que damos debe ser una buena acción. Cada interacción que tenemos en la calle podría ser un pequeño acto de bondad. Ya sea alimentar a alguien, ayudarlo, apoyarlo en su dolor o debilidad. Pero esas personas que mencioné antes con la organización de Ratzer, que es una organización profundamente destructiva, sus acciones van en contra de toda la humanidad. Realmente espero que nuestra fuerza prevalezca. El poder de la luz, el poder de la gente iluminada, de la gente amable, de las almas de buen corazón que aman la vida, que aman al mundo y a los seres humanos en general. Que ese poder venza a estas fuerzas del mal que deben ser expulsadas y arrojadas lejos de nuestro mundo. Muchas gracias a todos.